Buenos días a todos, sean bienvenidos. Buenos días. Vamos a comenzar la sesión solemne del día de hoy. Acta número 14 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tizapán, el Alto Jalisco, de fecha 12 de octubre del 2022. En Tizapán, el Alto Jalisco, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 12 de octubre del año 2022, el presidente municipal Martín Silva Ramírez, el síndico municipal licenciado César Salvador Ramírez, así como los integrantes de este ayuntamiento, los regidores, licenciada Alma Reina Torres Negrete, profesor Francisco Martínez Guerra, Mayra Alejandra Reynosa Cervantes, Yolanda Cárdenas Gutiérrez, Roberto Valdivia Rojas, licenciada María Reina Villa Vargas, Francisco Javier Arceo González, licenciada en nutrición Sandra García Barragán y Vanessa Lorena Pichardo Maldonado, en unión del licenciado Roberto Gracián Cabrera, secretario general del Gobierno Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como los numerales del 1 al 3, 10, 29, 30 al 33 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 70 al 74 y 78 del Reglamento de Gobierno Municipal. Previa convocatoria que se les hizo saber a los comparecientes, se procedió a realizar la presente sesión ordinaria conforme al siguiente orden del día. Orden del día. Número 1, lista de asistencia, verificación de quórum legal e instalación de la asamblea. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta número 12 de la sesión ordinaria de fecha 8 de septiembre de 2022 y del acta número 13 de la sesión solemne de fecha 10 de septiembre de 2022. Número 4, análisis y en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto número 28826 diagonal número romanos LX 1118 diagonal 22, por lo que se resuelve iniciativa de ley que reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Número 5, análisis y en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto número 28827 diagonal número romanos LX 11118 diagonal 22, por lo que se resuelve iniciativa de ley de reforma los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 7, clausura de la sesión. Desahogo del orden del día. Número 1, pasamos pase de lista de asistencia. Presidente municipal Martín Silva Ramírez. Presente. Síndico municipal licenciado César Salvador Ramírez. Presente. Regidora licenciada Alma Reina Torres Negrete. Presente. Profesor Francisco Martínez Guerra. Presente. Mayra Alejandra Reynosa Cervantes. Presente. Yolanda Cárdenas Gutiérrez. Presente. Roberto Valdivia Rojas. Presente. Licenciada María Reina Villa Vargas. Presente. Francisco Javier Arceo González. Presente. Licenciada en nutrición Sandra García Barragán. Presente. Y Vanessa Lorena Pichardo Maldonado. Presente. Verificación de quórum legal e instalación legal de la asamblea. En el uso de la voz, el secretario general, su servidor, el licenciado Roberto Gracián Cabrera, una vez que tomamos pase de lista, damos fe que se encuentran reunidos todos los regidores, los 11 que se mencionaron al principio de la presente acta, de conformidad al artículo 6, fracción 2 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tizapán, el Alto Jalisco. Se declara la existencia del quórum legal y se declara abierta e instalada la presente sesión ordinaria número 14, de fecha 12 de octubre de 2022, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Pasamos al punto número 2, el desahogo del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, prosiguiendo con el orden de su servidor, licenciado Roberto García Cabrera, secretario general. Una vez que dimos lectura al orden del día, someto a la consideración de este cuerpo de regidores su aprobación y se manifieste levantando su mano quienes estén a favor. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Ahora bien, una vez que fue aprobado por unanimidad el orden del día, pasamos al punto número 3, que es la lectura y en su caso aprobación del acta número 12 de la sesión ordinaria de fecha 8 de septiembre de 2022 y del acta número 13 de la sesión solemne de fecha 10 de septiembre de 2022.
por lo cual su servidor, licenciado Roberto García Cabrera, secretario general, pongo a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de las actas número 12 y 13 de la sesión extraordinaria solemne de fecha 8 y 10 de septiembre del 2022. Toda vez que previamente se entregó una copia a cada regidor y ya se conoce su contenido, por lo cual solicito la dispensa de esta lectura y a quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por nomás, señor presidente. Y se procede a su firma, desahogando el presente punto del orden del día. Pasamos al punto número 4 del desahogo del orden del día, que es el análisis y en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto número 28826, diagonal número romanos LX 111, diagonal 22, por lo que se resuelve iniciativa de ley que reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En el uso de la voz, su servidor, el licenciado Roberto García Cabrera, secretario general, hago el conocimiento del Pleno de este ayuntamiento que el secretario general del Honorable Congreso de Jalisco, José Tomás Figueroa Padilla, notificó dos oficios relativos a reformas constitucionales para efectos de que este órgano colegiado emita su voto como parte del constituyente permanente de Jalisco, para lo cual se da cuenta de lo siguiente. Número 1 es siglas CPL-321- número romanos LX 111-22, a través del cual se notificó que por decreto 28826 diagonal número romanos LX 111 diagonal 22 se aprobó la minuta mediante la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en los siguientes términos. El Congreso del Estado decreta: se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo único. Se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 13, fracción cuarta, inciso A. El financiamiento público para partidos políticos locales y nacionales que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. El 30% de la cantidad que resuelve de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Pasamos a los transitorios. Punto primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Punto número 2 de los transitorios. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para hacer los ajustes presupuestales necesarios para el cumplimiento del presente decreto. Punto número tercero. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco debe realizar las adecuaciones y ajustes presupuestales correspondientes en las prerrogativas para los partidos políticos, emitiendo acuerdo general que se ajuste al presente decreto. Siguiente punto número 1. Siglas CPL-321- número romanos LX 111-22, relativo al decreto 28826 diagonal número romanos LX 111 diagonal 22, por el cual se aprobó la minuta de decreto mediante la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Como se desprende de la iniciativa objeto del dictamen, el diario de los debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo local a este ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos entre los integrantes con la oportunidad debida, aquí los tienen. Dicha minuta de decreto tiene por objeto modificar el inciso A de la fracción cuarta del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, a efecto de modificar la forma a través de la cual se asignan recursos públicos a los partidos políticos locales, para lo cual en dichos documentos se hace una remembranza de las últimas reformas que ha sufrido dicho inciso, así como de las implicaciones que ha tenido la última de ellas, de manera que con la reforma que se pone a consideración de este ayuntamiento se logre una distribución equitativa y proporcional entre los partidos políticos, ya que debido a que actualmente existen dos bolsas de distribución entre los 5 partidos políticos nacionales con derecho a financiamiento público, se distribuirán un total de 113.811.287.92 pesos, en tanto que entre solo 2 partidos políticos locales se dividirán
369.886.685.73 pesos, lo cual no garantiza la proporcionalidad y equidad que debe prevalecer en todos los procesos electorales ni en la vida democrática de una sociedad, sino que por el contrario, el financiamiento público a los partidos políticos debe ser en proporción a los votos que se hayan obtenido. Dado lo anterior, se refiere en el dictamen de la reforma, es evidente que los partidos locales actualmente están en condiciones superiores a los demás partidos nacionales, pese a que la obtención del voto por parte de los primeros fue muy por debajo de los segundos en mención. Asimismo, se señala entre las bondades legislativas de esa reforma, además se logrará la homologación y equilibrio proporcionales a las condiciones sociales, presupuestarias y democráticas, que implicará un ahorro presupuestal o reducción del presupuesto en general a los partidos políticos por un total de 113.811.287.91 pesos, que será descontado al presupuesto destinado a los partidos políticos. De lo expuesto, entre los fundamentos de derecho y los argumentos de hecho señalados en el referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional de mérito tiene por objeto, como fue expuesto, lograr el equilibrio en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos, a efecto de garantizar que los recursos públicos destinados a los partidos políticos nacionales y a los locales sea acorde con los votos obtenidos en la elección próxima anterior y se logre una distribución equitativa y proporcional entre ellos, a efecto de garantizar tales principios en todos los procesos electorales de la vida democrática de la sociedad jalisciense, además de los ahorros presupuestales que ello implicará, de manera que tales recursos puedan destinarse a otros fines prioritarios para Jalisco. Por ello, a través de la minuta de decreto que nos ocupa, el Congreso del Estado puso consideración de este ayuntamiento como parte del poder reformador de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la reforma al artículo 13 de dicha norma constitucional local, que como fue expuesto garantizará la proporcionalidad y equidad en la distribución de los recursos públicos en los procesos electorales de la vida democrática de la sociedad jalisciense y ahorros presupuestales para la hacienda estatal. De lo anterior, se debe recalcar a este órgano colegiado que a partir de que entre en vigor la reforma que nos ocupa, en su caso, conforme a las disposiciones transitorias, el gobernador del estado deberá realizar los ajustes presupuestales correspondientes. De igual manera, vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para que haga las adecuaciones y ajustes en las prerrogativas de los partidos políticos. Así pues, integrantes de este ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos, con antelación, la reforma a la Constitución local que nos atañe se pone en consideración de este cuerpo colegiado, a fin de que se alcancen los objetivos ahí planteados derivados del dictamen que nos ocupa. Documento de acceso público en el que se plasma el fin teológico de la misma y que con las aportaciones que se realizaron en el seno del Congreso del Estado, en voz de todas las fracciones parlamentarias, se trata de una decisión plural y democrática. Por lo anterior, para el desahogo de este punto del orden del día, pongo a su amable consideración el contenido de la reforma constitucional antes citada para que en el uso de sus atribuciones constitucionales, las regidoras y regidores, así como la sindicatura en calidad de integrantes del pleno de este ayuntamiento, deliberemos y emitamos el voto para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así que quienes se manifiesten a favor de aprobar esta minuta de reforma, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Acto continuo y una vez votado a favor por unanimidad de votos, también discutidos y deliberado por la Asamblea el contenido de las reformas constitucionales antes citadas, se pone al posterior del pleno de este ayuntamiento para su votación y se acordó aprobarlo por unanimidad de votos. Número 1. Decreto 28826, diagonal número romanos LX 111, diagonal 22, mediante la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Se aprueba por unanimidad de las personas integrantes de este ayuntamiento en su calidad de presidente municipal, regidora, regidores y síndico municipal presente, para efecto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Número 2. Se ordena a la Secretaría General de este ayuntamiento, que es un servidor del CEPAL del Alto Jalisco, se remita al Congreso del Estado copia certificada del acta de esta sesión para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con lo que se agota el presente punto del orden del día.
Muchas gracias. Ahora pasamos bien al punto número 5 del orden del día, que es el análisis y en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto número 28827, diagonal número romanos LX 111, diagonal 22, por lo que se resuelve iniciativa de ley que reforma los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En uso de la voz, servidor licenciado Roberto García Cabrera, secretario general de este ayuntamiento, hago de conocimiento de este pleno de ayuntamiento que el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, José Tomás Figueroa Padilla, notificó 2 oficios relativos a reformas constitucionales para efectos de que este órgano colegiado emita su voto como parte del constituyente permanente de Jalisco, para lo cual se da cuenta de lo siguiente: siglas CPL-322, número romanos LX 111-22, a través del cual se notificó por decreto 28827, diagonal número romanos LX 111, diagonal 22, se aprobó la minuta mediante la cual se reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de la siguiente forma. El Congreso del Estado decreta: se reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 1. Se reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 21. Primera fracción: tener ciudadanía mexicana por nacimiento en ejercicio de sus derechos, así como estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Se brinca al número 3. Ser persona nativa de Jalisco o avecindada legalmente en él, cuando menos los 2 años inmediatos anteriores al día de la elección. Número 4. No ser consejera o consejero estatal o secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, a menos que se separe de sus funciones 2 años antes del día de la elección. Número 5 romano. No poseer cargo de dirección, presidencia, secretaría o consejería de los consejos distritales o municipales electorales del Instituto Electoral, a menos que se separe de sus funciones 180 días antes del día de la elección. Número 6 romano. No poseer cargo de presidencia o consejería ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones 90 días antes del día de la elección. Punto número 7 romano. No poseer cargo de presidencia o comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, a menos que se separe de sus funciones 90 días antes del día de la elección. Punto número 8 romano. No estar en servicio activo ni en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos 60 días antes de ella. Punto número 9 romano. No ser titular de la Secretaría General de Gobierno o quien haga sus veces de secretario de despacho del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Especial en materia de delitos electorales, ni de la Procuraduría Social, magistrado o magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, consejera o consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado o magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, a no ser que se separe del cargo 90 días antes del día de la elección. Punto número 10 romano. No ser juez o jueza, secretario o secretaria de juzgado, secretario o secretario del Consejo de la Judicatura del Estado, presidente o presidenta municipal, regidor o regidora, síndico o síndica, secretario o secretaria de ayuntamiento o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo 90 días antes de la elección. Y punto número 11 romano. No tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Las y los servidores públicos que hubiesen solicitado licencia para contender por una diputación podrán regresar a su cargo un día después del día de la elección. Artículo 74, fracción 4 romano. No ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, consejero o consejero electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado, procurador social, presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, titular de la Fiscalía General,
titular de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, a menos que separe de sus funciones 2 años antes de la elección. Punto número 5 romano. No tener consejería ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que separe de sus funciones 90 días antes de la elección. Número 6 romano, del artículo 64. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos 90 días antes de ella. Número 7 romano. No ser titular de la Secretaría General de Gobierno o quien haga sus veces secretario o secretaria del despacho del Poder Ejecutivo, magistrado o magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal de Arbitraje y escalafón, miembro del Consejo de la Judicatura, ni comisionado o comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, a menos que separe de sus funciones 90 días antes de la elección. Número 8 romano, del artículo 74. No ser juez o jueza, secretario o secretaria de juzgado titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o el Estado en el municipio en que se pretenda su elección, a menos que se separe de su cargo en los términos que proviene la fracción anterior. Y la fracción número 9 romana del artículo 74. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe temporal o definitivamente del cargo 90 días antes de la elección. Si se trata de la funcionaria o funcionario encargado de finanzas municipales, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Las y los servidores públicos que hubiesen solicitado licencia para contender para municipio podrán regresar a su cargo un día después de la elección. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Ahora pasamos al punto número 2 de esta minuta de reforma. Siglas CPL-TD22-número romanos LX111-22, relativo al decreto 28827, número romanos LX111-22, por el cual se aprobó la minuta de decreto mediante la cual se reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Como se desprende de la iniciativa objeto del dictamen, el diario de los debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo local a este ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos entre sus integrantes con la oportunidad debida. Dicha minuta de decreto tiene por objeto modificar artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado, que regulan los requisitos para acceder a cargo como titular de una diputación, así como de la presidencia, regiduría o sindicatura municipal. Como se refiere en el dictamen de cuenta, dicho artículo regula el ejercicio del derecho político electoral del ciudadano a ser votado para ejercer cargos de elección popular, en los que actualmente se exige no ser servidor público en funciones, es decir, se tiene que solicitar licencia en el cargo con determinado tiempo de anticipación antes de la elección, y que conforme se detectó en el último proceso electoral generó un fuerte problema de restricción al ejercicio de los derechos políticos electorales de muchas personas, que se resume de la siguiente manera. 1. Excluir a un grupo de personas únicamente por ejercer otro derecho, que es el del trabajo. El trabajar en el servicio público no puede considerarse por sí mismo un impedimento, sino únicamente en los casos en los que la persona puede hacer uso y desvío de recursos públicos para destinarlos precisamente al proceso electoral, y no todos los servidores públicos se encuentran en este supuesto. Debemos señalar que existen casos concretos que los maestros que se consideran servidores públicos, pues su plaza es otorgada por la Secretaría de Educación Pública, médicos o enfermeras de Seguro Social o de la Secretaría de Salud, profesionistas y trabajadores que no ejercen actos de autoridad, pero que son servidores públicos y que han sido injustamente excluidos de poder integrarse a una planilla electoral, quienes en muchos casos simplemente no pueden prescindir de su sueldo por 90 días. Número 2. Discrimina por capacidad económica, de tal manera que solo un pequeño grupo de personas con condiciones económicas favorables pueden optar por buscar un puesto de elección popular solicitando licencia. Número 3. Restringe a los partidos políticos que se ven limitados a impulsar a personas que tienen algún cargo público y genera una gran desigualdad al momento de integrar planillas municipales. Número 4. Atenta contra la democracia en general, imponiendo restricciones a grupos concretos.
Número 5, atenta contra el bloque de constitucionalidad, pues la restricción de la que hablamos no tiene soporte constitucional y vulnera además derechos humanos fundamentales, incluso derechos reconocidos en tratados y convenciones internacionales. Así pues, integrantes de este ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos con antelación, la reforma de la Constitución local que nos atañe se pone a consideración de este cuerpo colegiado a fin de que se alcancen los objetivos ahí planteados, derivado del dictamen que nos ocupa, documento de acceso público en el que se plasma el fin teleológico de la misma, y que con las aportaciones que se realizaron en el seno del Congreso del Estado, en voz de todas las fracciones parlamentarias, se trata de una decisión plural y democrática. Por lo anterior, para el desahogo de este punto del orden del día, pongo a consideración de todos ustedes el contenido de la reforma constitucional antes citada, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales, las regidoras, regidores, así como el síndico, en calidad de integrantes del pleno de este ayuntamiento, deliberemos y emitamos el voto para efecto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por lo cual, quienes estén a favor de aprobar esta minuta de decreto, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por el señor presidente. Acto continuo, y una vez que fueron discutidos y deliberados por la Asamblea el contenido de las reformas constitucionales antes citadas, puesta a consideración y aprobadas en pleno de este ayuntamiento, se acuerda lo siguiente. Punto número 1, decreto 28827, diagonal número romano CLX 111, diagonal 22, mediante la cual se reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y se aprueba por unanimidad de las personas integrantes de este ayuntamiento en su calidad de presidente municipal, regidores, regidoras y síndico municipal presentes, para efecto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Punto número 2. Se ordena al secretario general de su servidor, licenciado Roberto Gracián Cabrera, para que remita al Congreso del Estado copia certificada del acta de esta sesión para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con lo que se agota el presente punto del orden del día. Ahora bien, desahogado este punto del orden del día, pasamos al siguiente punto de desahogo del orden del día, que es el número 6, los asuntos generales. El inciso A, es el primero, es el análisis y en su caso aprobación de la reinstalación del CIPINA y la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva Municipal, quien al momento ha sido la directora actual de Protección Civil, María Sar. Entonces solicito por favor a este cuerpo de regidores su aprobación y lo manifieste levantando su mano, quienes estén de acuerdo. Muchas gracias. Aprobado por el señor presidente, quedando la actual directora de Protección Civil y quien ya era la encargada de CIPINA, simplemente como ratificada. Pasamos al punto número, al inciso B de los asuntos generales, que es el análisis y su caso de aprobación de baja y desincorporación del patrimonio del mobiliario y equipo de oficina en mal estado. Por lo cual solicito a este cuerpo de regidores, quienes estén a favor, lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por el señor presidente. Ahora bien, pasamos al inciso C de los asuntos generales, el desahogo del orden del día, que es el análisis y su caso de aprobación de los gastos realizados en pirotecnia relativos al día 15 de septiembre y las fiestas que acaban de concluir, conocidas como fiestas tradicionales de octubre. Quienes estén de acuerdo en aprobar los gastos erogados en pirotecnia, lo manifiestan levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por el señor presidente. Ahora bien, pasamos al punto número 7 del desahogo del orden del día, de los puntos, que es la clausura de la sesión. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, aprobados y para la presente sesión de trabajo, se dio por concluida, siendo las 12 horas con 45 minutos del día que se inició, levantándose la presente acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, se firman todas y cada una de las hojas que le integran por el secretario general y por los regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para su debida legal constancia y para los fines y usos legales a que corresponda. Conste. Muchas gracias, compañeros.